Y quiero que observes la pregunta que está ahí en pantalla. ¿Cuánto está creciendo Cristo en tu vida? ¿Está realmente Cristo creciendo en ti, en tu vida? Bueno, yo espero que esta exposición te ayude a reflexionar sobre esto. Así que inclina tu rostro, vamos a orar y pedirle a Dios la dirección para que Él sea exhortando, edificando y consolando los corazones. Oramos. Amado Dios, en esta mañana nos acercamos humildemente ante el trono de la gracia una vez más, para rogarte, Señor, para suplicarte que tú seas con nosotros. Que tu palabra, Señor, fluya en esta mañana y que ella cumpla el propósito por el cual fue diseñada. Que en ella podamos, Señor, evaluarnos y sobre todo, Señor, cambiar si es necesario. Perdona nuestros pecados y habla a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús también ten misericordia, Señor, de estas naciones que ahora mismo se encuentran en guerra. Señor, y sé con nosotros aquí, librándonos, Señor, de cualquier situación peligrosa aquí en tu casa. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Lo primero que me gustaría decir es que vivimos en una sociedad que constantemente nos está diciendo cómo medir el éxito de una persona. Para muchos, el éxito se mide por tres cosas. ¿Cuánto dinero tiene una persona? ¿Cuánto reconocimiento, número 2, ha alcanzado una persona? Y número 3, ¿cuánta influencia tiene sobre otros? En nuestra época, en nuestro tiempo, existe una industria completamente dedicada a esto. Personas que están construyendo su identidad alrededor de la cantidad de pseudo seguidores que dicen tener. Estos son los llamados influencers o youtubers. Muchos de ellos pasan años intentando aumentar sus vistas, sus famosos likes, sus seguidores, su alcance. Y es que para este grupo de personas dedicadas a este tipo de actividad y sumergidos, por cierto, en este mundo de las redes sociales, tener más seguidores significa tener más poder. Significa para ellos tener más influencia. Sin embargo, lo interesante de este mundo es que cuando aparece alguien nuevo que comienza a ser más dinámico, más carismático y empieza a tener más vista o más seguidores, entonces muchas veces dentro de estos grupos surgen rivalidades, críticas y una serie de conflictos. Y la razón es simple. Cada uno quiere ser el más visto, cada uno quiere ser el más seguido, cada uno quiere ser el más influyente. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia, encontramos una historia completamente diferente. En el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, encontramos a un hombre que también tenía lo que muchos hoy desean. Este hombre era Juan el Bautista. Ya leímos de él, pero vamos a estar leyendo a continuación. Este hombre, Juan el Bautista, primo de Jesús, tenía multitudes que venían a escucharlo. Tenía reconocimiento y por supuesto tenía influencia. Venían personas de diferentes lugares para escuchar predicar a Juan. Y por supuesto multitudes eran bautizadas por él.
En términos modernos podríamos decir que este sí era un verdadero influencer. ¿Amén o no amén? Era un líder con una enorme influencia espiritual. Pero cuando miramos la figura de este influencer llamado Juan el Bautista, encontramos algo totalmente distinto a los influencers de hoy en día. Juan no era famoso por su estilo de vida ni por ser ególatra, o que todo tenía que girar alrededor de él. No. Tampoco era famoso por su apariencia. No era famoso por entretener a multitudes. La Biblia nos muestra realmente que Juan era un hombre extraordinario por razones mucho más profundas de las que hoy tienen estos mal llamados influencers. Juan, a diferencia de estos, no apareció buscando seguidores. Juan cumplía un propósito. Juan fue enviado por el mismo Dios para preparar el camino del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio no nació de una estrategia humana, sino de un propósito divino. Y a diferencia de muchos líderes populares que dicen lo que la gente quiere escuchar, y también entre ellos debemos contar pastores en donde predican lo que la gente quiere escuchar, Juan tenía un mensaje totalmente diferente. Juan no decía lo que la gente quiere escuchar, Juan confrontaba el corazón de las personas. Y es que esto es lo que hace el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación. Juan incomodaba con este mensaje. Juan no pasaba pañitos tibios. Juan proclamaba un solo mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje que dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesucristo como el único Salvador de nuestras vidas. Juan proclamaba un mensaje claro, el mensaje de arrepentimiento. No suavizaba el pecado. Y a los fariseos y a los saduceos en una ocasión le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan no acomodaba su mensaje para agradar a las multitudes. Predicaba el arrepentimiento con valentía. Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos de nosotros hoy en día necesitan arrepentirse. La influencia de Juan no venía para entretener a la gente, sino para decir la verdad de Dios. La Escritura lo presenta como un hombre que vestía de manera sencilla, vivía en el desierto, no buscaba lujos ni prestigio. Su autoridad no provenía de una imagen pública, más bien venía de la coherencia entre su vida y su mensaje. Y este hombre no temía confrontar el pecado, incluso cuando hacerlo le era peligroso para él. Fue tan peligroso que en una ocasión llegó a confrontar al mismo rey Antipas por su pecado. Y esa valentía finalmente le costó la vida. Este hombre no buscaba popularidad, buscaba ser fiel a Dios. Y en nuestra cultura, muchas personas están buscando seguidores. Pero Juan tenía algo más importante que seguidores. Juan tenía carácter, Juan tenía integridad, Juan tenía valentía, Juan tenía una misión divina. Pero aún con todo esto, cuando aparece Jesucristo, Juan entiende algo esencial, algo que es fundamental. La misión de él no era que la gente lo siguiera a él. Su misión era llevar a las personas hacia Jesucristo.
Y aunque Juan tenía lo que hoy muchos desean, reconocimiento, influencia, seguidores, pero aún teniendo todo eso, Juan pronuncia una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento. Él dice, con todo este bagaje que lo acompaña, él dice, es necesario, es mandatorio que Él crezca, pero que yo mengüe. Cristo es el único que debe de crecer en nuestra vida. Bendito sea Cristo. Wow. Ahora, quiero aclarar esto. Juan no está diciendo que el creyente no debe crecer. La vida cristiana implica crecimiento, madurez, progreso. Pero Juan entendía algo mucho más esencial. Juan entendía que el centro de la vida no debe ser nuestra propia exaltación, sino la exaltación de Cristo. La exaltación, por cierto, de Cristo es un principio central a lo largo y ancho tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pablo decía en la carta a los Filipenses que Cristo fue exaltado por el mismo Padre. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en este nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque un día toda lengua de toda tribu y nación confesará este nombre y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A su nombre, iglesia. Si lo va a dar, délo bien. Ahora, quiero que observe algo. Juan entendía que toda la Escritura enseña que el centro de todo ser humano no es el humano mismo, sino Cristo. En Colosenses 1:18, el texto dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ojo para aquellos que hablan y murmuran de la iglesia. Cuando usted está hablando de la iglesia, murmurando de la iglesia, usted está murmurando del mismo Cristo. Mucho cuidado cuando haga eso. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. Pablo nos dice que Cristo debe de ocupar el primer lugar en todo. El mismo Cristo lo dijo en Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora bien, para entender la historia y por qué Juan dice es necesario que Él crezca y que yo mengüe, necesitamos observar lo que está ocurriendo en ese momento, en el pasaje que leímos en labio de nuestra hermana Karen. Porque esta declaración que es necesario que Él crezca y que yo mengüe, no surge del vacío, surge en medio de una situación muy particular, una situación que humanamente hablando podría haber despertado celos, competencia o incluso rivalidad. Pero en lugar de eso, el texto nos muestra y nos revela algo totalmente diferente. Nos muestra a un hombre que era verdaderamente que tenía una influencia maravillosa, pero que reconoce sus límites y que nos demuestra humildad y que proclama la superioridad de Cristo por encima de Él. Así que vamos a la escena de esta narrativa para que entendamos qué es lo que estoy hablando. Vamos a Juan capítulo 3, verso 22, ahí en pantalla, por favor. Mire cómo comienza esta escena. El texto dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos. ¿Y qué cosa? Y bautizaba. Ojo con esto. El texto
nos empieza introduciendo esta frase, esta conexión, después de esto. Y lo que hace esta expresión es conectar lo que vamos a leer ahora a partir del verso 22 en adelante con los eventos que ocurrieron antes. Es decir, con lo que el evangelista ya nos ha narrado, nos narra la purificación del templo, las señales que Jesús hace en Jerusalén, la conversación de Jesús con Nicodemo, etc. Y después de estos acontecimientos, Jesús sale de Jerusalén y se dirige con sus discípulos a una de las zonas rurales de Judea. Y es aquí donde entonces podemos observar algo importante. Y quiero detenerme aquí. El texto dice: vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Quiero que observe lo más importante en este verso. Y es que el ministerio de Jesús no estaba limitado a un solo lugar ni a un solo tipo de audiencia. Jesús constantemente vivía moviéndose, iba a las personas, buscaba a aquellos que necesitaban escuchar el mensaje de Dios. Y esto encaja perfectamente con el corazón de la misión que hay en la Escritura. Jesús mismo dice en Lucas: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto nos recuerda algo que es extremadamente importante en nuestra época. Y es que la vida cristiana y la misión de Dios no debe de estar encerrada en un solo lugar. Estamos llamados a vivir nuestra fe donde Dios nos ha puesto. Y Dios nos ha puesto en un hogar, Dios nos ha puesto en un centro de trabajo, Dios nos ha puesto en una comunidad y Dios nos ha puesto también en una iglesia como esta. Y Jesús dijo a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y es aquí, a mi juicio, donde tenemos que ver a los que son verdaderamente influencers. Aquellos que pueden influenciar en el hogar, aquellos que pueden influenciar en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en el mundo. Estos son los verdaderos llamados influencers. Así que el texto también dice que Jesús estuvo con ellos. Jesús invertía tiempo con sus discípulos. Estaba formando a aquellos hombres que más adelante llevarían el evangelio al mundo. Jesús no solamente dedicaba tiempo a las multitudes, sino que también dedicaba tiempo a formar discípulos. Y esta es una de las tareas más arduas, pero es la más importante. Necesitamos formar discípulos. Por eso es que, a mi juicio, la iglesia no se trata nada más de hacer eventos. Los eventos son buenos, pero no se trata nada más de eventos. La iglesia no se trata nada más de llenarnos de programa. Tampoco la iglesia gira alrededor de este templo hermoso y maravilloso que nosotros tenemos. Y si no se ha dado cuenta, Dios nos ha bendecido con estas instalaciones. Pero no podemos acomodarnos a la belleza de este lugar, porque hay lugares donde hay gente reuniéndose debajo de un árbol que no hay que forzarlos para ir a congregarse y alabar y buscar el rostro de Dios. Dios no necesita templos para que su presencia se manifieste. Necesita corazones dispuestos, corazones humildes que quieran llenarse de su presencia. Ahora, por eso es que encontramos aquí una lección importante para nosotros. Y es que la misión de Dios se trata de eso, de hacer discípulos. Muchas veces creemos que lo más importante es lo que hacemos delante de las multitudes. Pero Jesús nos enseña algo. Nos enseña que también es esencial invertir en las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros. Y esto tiene una aplicación muy directa para ti y para mí. Porque tú tienes una familia
a la cual tú necesitas invertir como hombre y como mujer de Dios. Quieres influenciar a otros, quieres ganar a otros para Cristo, pero no ganas a tu propia familia. ¿Qué clase de evangelio es ese? ¿Qué clase de creyente es ese? Dios no solo nos llama a trabajar o a cumplir con responsabilidades externas, también nos llama a formar a la próxima generación. Y la próxima generación no son los hijos o los jóvenes que no son tuyos, son los tuyos. Y si tú no tienes la capacidad entonces de formar a la generación inmediata, entonces tienes que revisarte con seriedad. En los hogares los padres tienen un llamado parecido al que vemos aquí: formar discípulos. Mi hijo es mi discípulo. Escucha lo que acabo de decir: tu hijo es tu discípulo. Tu hija es tu discípulo. No esperes que nadie más venga a discipular al que Dios ha puesto para que tú discipules. La Escritura dice, y estas palabras, decía el escritor de Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, le dijo el Señor al pueblo de Israel, y las repetirás a tus hijos. ¡Wow! Quiero ganar el mundo, pero estoy perdiendo a mi familia. Dios llama a los padres a enseñar a sus hijos en la vida diaria. Nos llama a enseñar en el hogar, en las conversaciones, en la manera de cómo deben de vivir. El Nuevo Testamento dice, padres, criarlos a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que la formación espiritual de nuestros hijos no ocurre por accidente. ¿Sabe qué requiere? Requiere tiempo, presencia y ejemplo. Yo me di cuenta de algo y ustedes me van a dispensar. Me di cuenta que podía estar teniendo influencia sobre otros, pero no en mi propio hijo. Un día, estando ya acá en la iglesia, estaba reunidos en un domingo y hablando con varios hermanos, y mi hijo estaba demandando mi atención. Y yo escuchaba su voz desde lejos diciendo, papá, papá. Y yo, espera. Hubo un momento en que mi hijo me dijo, pastor. Esto suena chistoso, pero esto me rompió el corazón. Cuando mi hijo me dijo, pastor. Terminé de hablar y fui donde él estaba. Y me dijo esto mi hijo Andrés. Le dije, ¿por qué me dijiste pastor? Y él dijo, porque solo así me ibas a hacer caso. Yo estaba siendo más pastor que papá. ¡Wow! Eso me golpeó. Y después le pedí perdón. Le dije, perdóname, porque antes de ser pastor soy papá y soy tu padre. Ahora le agarra moda cuando no le hago caso decirme pastor, pero ya eso es por debajera de él. Requiere tiempo, presencia, ejemplo. Ahora,
El texto que está ahí en pantalla dice que Jesús estaba bautizando. Jesús no estaba bautizando. El evangelista lo aclara más adelante. No porque él personalmente realizara los bautismos, no los realizaba él, los realizaban sus discípulos. Y usted puede leer después en el capítulo 4 que Jesús no bautizaba, pero el hecho de que Jesús no bautizara no significa que el bautismo no fuera importante, debido a que el mismo Jesús dio la orden de ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que el bautismo es tan importante porque es la respuesta pública de aquellos que escuchaban ese llamado y se arrepentían. Y si usted tiene cierto tiempo ya de estar con nosotros, yo le animo a que piense seriamente en bautizarse. El bautismo era una representación, o nos decía algo en aquel momento y hoy en día, de que una persona podía reconocer su pecado y comenzaba una nueva vida. Eso es lo que el bautismo realmente simboliza. El problema es que muchos entran en las aguas del bautismo, pero siguen viviendo como si nunca se hubiesen bautizado. El bautismo, y quiero hacer este paréntesis, simboliza esa nueva vida en Cristo. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto creo que nos recuerda que la fe no es solamente algo interno o privado. La fe verdadera es visible y esta produce transformación. Ahora, saliendo de este versículo, quiero que observemos lo que viene a continuación. Y quiero que preste atención a esto, ya que vamos a encontrar en la historia que al mismo tiempo que Jesús estaba ministrando en Judea, Juan el Bautista continuaba con su propio ministerio de bautismo en otro lugar. Mire lo que dice versos 23 y 24. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Quiero que observe lo siguiente. Tenemos una escena bastante interesante. Dos ministerios ocurriendo al mismo tiempo, en lugares muy cercanos uno del otro. Por un lado, Jesús con sus discípulos. Por otro lado, Juan con las multitudes que todavía venían a escucharlo. Y es entonces precisamente en ese contexto donde comenzará a surgir una situación que finalmente llevará a la famosa declaración de Juan que leímos hace un momento: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pero observe lo que dicen los siguientes versos, versos 25 y 29, porque ahí es donde vamos a enfocarnos. Entonces, están los dos ministerios, Juan el Bautista por un lado, Jesús por el otro. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Preste atención y observe lo que está en el texto. El texto de pronto nos cambia la atmósfera del pasaje y nos dice que se desarrolla una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Pero
interesante, rápidamente la conversación revela que el problema no era realmente el tema de la purificación. El problema era la comparación entre estos dos ministerios. Los discípulos de Juan vienen a decirle: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Quiero que observen algo. Los discípulos están tan molestos que ellos ni siquiera mencionan que es Jesús. Solo dicen: el que estaba contigo, y luego añaden algo que revela la preocupación de estos discípulos y dicen: todos vienen a él. Lo que ellos no sabían es que a este, a quien ellos casualmente se refieren como el que estaba contigo, era nada menos y nada más que el eterno Hijo de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, por quien fueron hechos todas las cosas, y todas las cosas subsisten por medio y a través de él. No solamente las creó, sino que también las sostiene. Este, a quienes ellos se refieren como alguien como cualquiera, este es el Dios con nosotros. Este es Jesucristo, Rey de gloria, reconocido en las Escrituras como el Rey de reyes y el Señor de los señores, como el único camino, como el única verdad que nos puede llevar al Padre. Es de este que ellos están murmurando, es de este quien ellos están hablando, mas no se dan cuenta que este es el Salvador de sus propias vidas, Jesucristo, Rey de gloria, iglesia. Ahora, observe esto, observe esto. Ellos están preocupados porque Jesús estaba trayendo más personas que Juan. Y es increíble a veces considerar que existen líderes que en la actualidad se creen más importantes que Jesús. Creen que la iglesia gira alrededor de ellos. La iglesia no gira alrededor de ninguno de nosotros. La iglesia gira alrededor de Cristo, ya que fue Cristo quien compró a la iglesia a precio de sangre. Así que mucho cuidado con construir ministerios en donde nos creamos que nosotros somos los más importantes. El importante es Cristo, y sea Cristo alabado y sea Cristo glorificado. Usted se puede ir mañana de esta iglesia, y porque usted se vaya no quiere decir que Cristo no seguirá siendo Cristo. Cristo sigue siendo Cristo, Cristo sigue siendo Dios, Cristo sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Cuando yo me retiré de la antigua iglesia que yo estaba pastoreando, muchos se preocuparon: se va el pastor. Y parecía como que ahora, como se va el pastor, y ahora quién va a venir, y todo esto se va a ir para abajo. No, no se fue para abajo. La iglesia siguió resurgiendo, y creo que ahora marchan hasta mejor sin mí, gloria a Dios, porque el centro es Cristo Jesús, no es el hombre. Pero cuidado con construir ministerios alrededor de la persona. Los discípulos de Juan entraron en un terreno muy, pero muy peligroso, el de las comparaciones. Las comparaciones no son buenas. No se le ocurra comparar ministerios, o el del pastor que me precedió, el del pastor Robert Suárez con el mío, el del pastor Armendáriz, que fue el primer pastor aquí. No compare, son ministerios distintos, diferentes, llamados diferentes. Cada uno cumplió un rol, como cada uno de los pastores que pasaron por esta congregación han cumplido un rol, un llamado, una misión, un propósito. Así lo cumplieron los distintos pastores: Radumil Ricardo, el pastor Armendáriz, pastor Robert Suárez y este servidor. Cada uno cumple un rol, un llamado, un propósito. No estamos aquí por accidente. Los discípulos entran en este tema de las comparaciones y comparan quién tiene más seguidores, Juan o Jesús. ¿Quién tiene más reconocimiento? ¿Este que apareció hace poco?
Comparan quién tiene más influencia. Incluso comparan quién bautiza más. Pero el problema de los discípulos de Juan no era solamente esta molestia emocional. También esto revelaba la condición del corazón, la parte espiritual de ellos. Ellos se habían olvidado del propósito del ministerio de Juan. Juan nunca vino para que las personas lo siguieran a él. Yo no espero eso y espero que ninguno de ustedes espere eso. Juan no vino para que las personas se enfocaran en su ministerio. Juan vino para que las personas miraran a Cristo, sirvieran al Mesías. Y la respuesta de Juan es sorprendente. Juan dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí hay algo que a mí me fascina de Juan. Observen, los discípulos se vienen a quejar. ¿Cuántas veces hemos recibido quejas de otros hermanos? Y le damos pie y creamos triangulaciones cuando alguien viene y nos dice una queja de otro. Pero Juan no da pie a eso. Juan no da pie al chisme. Juan no da pie a la queja. No da pie a la murmuración. Más bien dice algo extraordinario, maravilloso. Y dice: ningún hombre puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan no entró en el chisme. Juan no entró en la queja. Juan no entró en la murmuración. Juan entendió que todo ministerio, toda influencia y toda oportunidad proviene de Dios. Tu talento para cantar no es tuyo. Fue algo que Dios te dio, porque así mismo como te lo dio, te puede dejar sin voz. Tu don para predicar y enseñar o para servir, y cada uno de los dones que te fueron dados por Dios. No es porque seamos especiales. El especial es Él. La gloria se la lleva a Él. Él es el único digno de ser exaltado, no nosotros. Por eso es que no hay lugar para la envidia ni la competencia dentro de los ministerios. Pero esta verdad va más allá también de los ministerios. La Biblia dice que todo lo que tenemos viene de Él. Toda buena dádiva, dice Santiago, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Eso significa que todo lo que hay en nuestras vidas es, en última instancia, un regalo de Dios. Tienes a tu familia ahí al lado. Puedes ver si tienes algún miembro de tu familia ahora al lado. Mira si hay algún miembro de tu familia ahí al lado. Ellos son un regalo de Dios. Dile, si estás con tu familia, dile: qué regalo más hermoso el que Dios me ha dado. Y si es tu esposo, dile: qué regalo más guapo Dios me dio. Lo que tienes ahí al lado tuyo sentado es un regalo de Dios. El trabajo que realizas es un regalo de Dios. La iglesia donde estamos, Talugut en español, y donde servimos, es un regalo de Dios. La salud que podemos disfrutar es un regalo de Dios. Las oportunidades que se nos abren son un regalo de Dios. Así como las que se cierran también son regalo de Dios, porque Él abre mayores puertas cuando Él quiere. Así que cuando entendamos esto, nuestra perspectiva va a cambiar. En lugar de vivir quejándonos, comparándonos con otros, aprendamos a vivir con gratitud y con humildad. Reconozcamos entonces que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él y viene de la gracia de Dios. Pero Juan continúa diciendo, verso 28: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él.
Juan nunca se confundió acerca de su identidad. Él sabía que su misión era preparar el camino para Cristo. Y aunque su ministerio no fue muy largo, fue realmente bastante breve relativamente cuando pensamos en el ministerio de Juan. Pero lo interesante es esto, que la grandeza de su ministerio no fue por el tiempo que lo desarrolló, sino por la profunda fidelidad que tuvo para con Dios. Juan no trató de apantallar a nadie, ni parecer tan espiritual que terminaba siendo sospechoso. No trató de ocupar el lugar de Cristo. Él entendía, mi llamado es preparar el camino del Señor. Él sabía para qué Dios lo había llamado. Él era aquella voz que clamaba en el desierto, que preparaba el camino de Dios y que enderezaba el calzado de los que iban a escuchar su mensaje. Y era eso precisamente. Él era un mensajero. Su vida tenía un propósito muy específico, como lo tiene la nuestra. Y la de él era señalar a Cristo como el Salvador del mundo. Él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan nos muestra que a pesar de que no tuvo tantos años en el ministerio, su ministerio fue poderoso porque permaneció fiel al llamado de Dios. Y las Escrituras demandan esto. Dice que los administradores, dice Pablo en Corintios, sea cada uno hallado fiel a los propósitos de Dios. Ahora, para ir terminando, Juan usa una imagen muy conocida en su cultura para explicar que su misión era dirigir a las personas hacia Cristo y que no era Él el centro de todo. El verso 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. En las bodas judías había una figura muy conocida como era el amigo del que se iba a casar o del amigo del esposo. El amigo del esposo era algo como lo que hoy en día llamamos el famoso padrino de bodas, o en inglés el best friend, el que está ahí, y todas estas cosas, ¿no? Y obviamente el amigo tenía responsabilidades importantes. Ayudaba en la organización, preparaba la celebración, incluso ayudaba a presentar a la novia. Pero una vez que el novio llegaba, la atención ya no reposaba sobre el amigo. La atención ahora se dirigía hacia el esposo. Por eso Juan dice algo hermoso. Dice que el amigo se goza grandemente de la voz del esposo. Yo me imagino a Juan hablando de Cristo y de pronto Cristo aparece en escena. Yo me imagino el rostro de Juan viendo a Cristo ahí delante de él, diciéndole, no deberías tú de bautizarme a mí, no yo a ti. Y es que cada vez que Cristo aparece en escena, algo impacta en nuestra vida. Él transforma el corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y un día también, así como apareció a Juan, aparecerá nuevamente, pero esta vez no en un río, aparecerá en los cielos. Los cielos se abrirán para que Cristo descienda por segunda vez a esta tierra. Juan se alegra. La iglesia debe estar lista, porque Él es el esposo de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo, y Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Juan se goza grandemente. En otras palabras, Juan no estaba triste porque las personas estaban yendo a Jesús. Más bien, Juan estaba lleno de alegría, porque eso quiere decir que su misión se estaba cumpliendo. Y mis hermanos, esto revela el verdadero corazón de un siervo. El verdadero siervo de Dios no busca que las personas dependan de él.
Busca más bien que las personas encuentren a Cristo. Y el mayor gozo es que la gente admire a Cristo y no a uno. Para Juan, la gente necesitaba conocer a Cristo. Y es aquí donde Juan viene terminando esta sección diciendo algo muy profundo. Después de explicar su papel como el amigo del esposo, declara: así pues, mi gozo está cumplido. El gozo de Juan no era tener seguidores. El gozo de Juan era ver a las personas rendirse a Cristo. Y esto es lo que lo lleva a pronunciar una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento. Juan dice, y póngase de pie, verso 30, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Juan dice, Juan el Bautista: es necesario que Él crezca. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, que Cristo cada vez que sea más reconocido, sea más exaltado, sea más seguido. Ese es el propósito que tenemos como iglesia, que Cristo sea exaltado y que nosotros menguemos del mismo modo como lo hizo Juan. Así que acepta con humildad, de la misma manera como Juan lo hizo, que el protagonista aquí es Cristo. El protagonista no es el que dirige, el que toca, no es el que predica, no es el que sirve. El protagonista es uno solo y tiene nombre y apellido, y ese es Cristo Jesús, Jesucristo, Rey de gloria. Quiero concluir con esto. Esta frase nos deja una pregunta muy importante. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Has estado tratando de crecer alejado de Él? ¿Y quién está en el centro de tu vida en este momento? ¿Tu reconocimiento, tu influencia, tu reputación o Cristo? El verdadero éxito de la vida cristiana no se mide por cuánto crece nuestro nombre. Se mide por cuánto Cristo es visto en nuestras vidas. En tu hogar, en tu familia, tu cónyuge, tus hijos, ¿pueden ver a Cristo en ti creciendo? ¿O tú avergüenzas a Cristo con tu manera de actuar? Inclina tu rostro y yo espero que Cristo empiece a crecer en ti. Amado Dios, en esta tarde ya te rogamos que tú puedas crecer en nosotros. Crece, no solamente en mi teología, en mi doctrina, no. Crece dentro de mí para transformar, para erradicar al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cambia mi corazón, Señor, y perdona mi pecado que está siempre delante de ti. Límpiame de mi maldad y permíteme seguirte, y que en cada paso que dé tú sigas creciendo en mí. Que la familia, que los hijos, la iglesia, el trabajo puedan ver a Cristo en mí. Y perdóname si no es lo que yo he estado mostrando. Sé con nosotros, en el nombre de Jesús.
Amén.